Saludos amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Nación Logística Podcast, el contenido que informa, orienta y mantiene al día a este mundo de la logística, el comercio y todo lo que envuelve este apasionante mundo. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes y a una amiga que tiene más de 30 años al servicio de la capacitación y llevar todo el mundo del entrenamiento y las capacitaciones al capital humano. Saludos a Nelly Sánchez. Bienvenida, Nelly. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, compartir contigo y con tu audiencia. Gracias. Teníamos un tiempecito ya coordinando este encuentro. ¿Ya se dio? Ya se dio. Qué bueno. Bueno, bienvenida a Nación Logística. Quisiera primero conocer de ti tu impresión de la designación de un nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien va a sustituir a Jochi Vicente, quien dicen que renunció. Pero ¿cómo impactaría esto, según la visión de tu expertise, a toda la cadena de suministro? Dígase que Hacienda es la jefa de DGI y de aduanas. Sería felicitarlo por su nueva designación y esperando que su estrategia de trabajo se inserte en el desarrollo de lo que en los últimos años se ha venido trabajando a nivel público-privado para el sector logístico, marítimo y portuario de la República Dominicana. Es tan importante porque es una de las posiciones que más impactan la economía y el desarrollo empresarial de la República Dominicana. O sea, su agenda todavía no la conocemos, vamos a ver cómo serían los resultados de esa designación. No está en duda su capacidad, es un gran técnico, tiene un background bien importante. Ahora bien, esta reconfiguración de este sector de toda la economía y lo que tiene que ver con todos estos estamentos, vamos a ver, como tú bien dices, con qué agenda él viene. Pero entremos en materia contigo. Cuéntanos quién es Nelly Sánchez, de dónde viene, cuáles son sus inicios en este mundo del comercio marítimo. Nelly Sánchez es una apasionada de compartir conocimiento. Tengo alrededor de 3 décadas trabajando en el sector marítimo, logístico y portuario. Primero inicio con la pasión de trabajar en el sector naviero, en el área de una de las líneas navieras y posteriormente en la parte operativa. Y uno de los puntos que más impactó durante el tiempo que duré trabajando en el sector de manera directa, que fueron más de 20 años, literalmente fue todo lo que había que trabajar para conseguir personal calificado. Esa escasez de mentalidad de que tenemos que trabajar porque somos una isla y nuestro comercio, nuestro transporte y la forma en que nos conectamos necesita obligatoriamente personal calificado en logística, era un dolor de cabeza eterno. Al venir en ese momento viviendo la necesidad de captar personal calificado, digo yo, pero yo puedo seguirme preparando y desarrollar a futuro un sueño de compartir conocimiento con personas que ahora mismo quizás no ven todavía el impacto que esto puede tener. Al inicio te voy a confesar que me decían, tú estás loca, ¿para qué tú te pones a estudiar eso? ¿Por qué razón insistes en calificar a otras personas, literal, que lo que van a quitarte las posiciones? Digo yo, pero si me quitan la posición, yo no hice bien mi trabajo, entonces no hay ningún problema. Viene de un sueño. Mis padres son comerciantes desde siempre y por ende siempre existió el gusanillo de prepararme, de educarme, de usar la estrategia interna. Y ahí venimos en la parte de capacitarme técnicamente, todo lo que era logística, transporte, comercio internacional, certificarme, auditor líder de muchas normas ISO, en la parte de BAS, y empezar el sueño de montar una firma de consultoría y capacitación que me permitiera llegar a sectores que en un momento determinado no eran los que el personal, los amigos, los colegas podían tener acceso. Y de ahí viene Nelly Sánchez.
Entonces, esta parte, 30 años, pero vamos a remontar a esos inicios. Cuando tú inicias, me mencionas que inicias a través de un empleo en una línea naviera, pero ¿cómo se vivía el desenvolvimiento del personal? ¿Era empírico? ¿Era a través de capacitaciones extranjeras o personal extranjero que venía a liderar equipos aquí en República Dominicana? Las tres anteriores son correctas. Lo primero es que la mayoría del personal era empírico, salvo el que salía a estudiar, a capacitarse a nivel internacional. Y las empresas, principalmente las grandes, las organizadas, lo que hacían eran traer técnicos, traer consultores para capacitar al personal de manera interna. Asimismo, desarrollaban personal interno para que la plataforma se pudiera desarrollar con ya el personal propio. Pero la verdad era que era muy cuesta arriba. No sé si en todo el tiempo que tienes en el sector has escuchado las historias de las capacitaciones que hacían de padre a hijo, que eran los pilotos de puerto. Eso no era algo que tú aprendías en una escuela, ni en la universidad, ni nada técnico. Era un paso de generación en generación. Entonces sí era muy complicado porque, y aún ahora que se está haciendo un trabajo espectacular hablando de capacitación, la realidad es que en las escuelas no se mencionaba ni la parte portuaria, ni la parte logística, ni esas oportunidades que tenían, ni los profesionales que ya salían, ni los que iban surgiendo como generación de prepararse para trabajar ahí. Tú mencionabas la clase del practicaje, el pilotaje. Eso todavía funciona. Eso es otro capítulo, que tenemos que invitar a los pilotos aquí, porque los pilotos traspasan su conocimiento a un hijo o a un familiar cercano. Pero en el caso de Nelly Sánchez, cuando empieza el mundo marítimo y comercial a tener algunas regulaciones, ¿de qué manera impactó a Nelly Sánchez y a República Dominicana en el comercio aquí de marítimo estas nuevas regulaciones? Dígase, la ley que regula al comercio, pero también las normas a través del Código PBIP, todas estas normas, ¿cómo empiezan a impactar a República Dominicana? Yo entiendo que fue un impacto que no debió tomarnos por sorpresa, porque ya se había conversado y era un proceso corriendo. Sin embargo, siempre hemos tenido lamentablemente la cultura de dejar las cosas para último y hubo que acelerar muchos procesos. Yo entiendo que fue muy positivo, primero porque nos permitió organizarnos operativamente y administrativamente en la gestión marítimo-portuaria. Y el comercio se impactó de manera positiva porque ya tú sabías qué podías conseguir. Con relación a los colaboradores, a las personas que visualizaban a dónde veníamos, era la oportunidad de subirte o bajarte del tren. ¿Por qué? Porque tenías que prepararte, tenías que concientizarte y asimilar una cultura operativa completamente diferente. Yo tomé por motus propio la decisión de capacitarme porque participaba en foros internacionales de la OMI, con la CIP-OEA, y veía todas esas capacitaciones a dónde íbamos. Y yo tomé decisiones, incluso con recursos propios en su momento, de asegurarme de capacitarme técnicamente para que cuando llegara yo estuviera preparada. Y ahí se afianzó mi vocación. Por eso te decía que viene de un sueño por la necesidad, pero también por la pasión de enseñar, a empezar a capacitar a las personas alrededor para que todo el ecosistema donde yo me desenvolviera estuviera positivamente entrenado. No fue fácil al inicio. Te digo que fue todo un proceso de adaptación y de que se adaptaran a que no íbamos a hacer las cosas como le estábamos haciendo desde hace mucho tiempo, que habían reglas de juego nuevas. ¿Cuáles son esas normativas que debe tenerse pendiente para cumplirse? Dígase, desde las empresas, el Estado. ¿Cuáles son las más prioritarias y las que el Estado no debe fallar? Lo primero es hacer
un análisis que sería como nosotros le llamamos una auditoría básica, que sería hacer un levantamiento de dónde estás, a dónde quieres llegar y qué recursos necesitas. Porque las empresas, principalmente las que son reguladas, necesitan tener una estructura administrativa creíble, estandarizada y fácilmente evaluada. Por ejemplo, hablabas hace un momentito de la designación del nuevo ministro. Cuando Hacienda va a tu empresa, cuando Impuestos Internos va a tu empresa, ellos van a mirar si tú estás cumpliendo con el pago de impuestos. Pero si vas a nivel internacional en la parte de logística y tú estás importando o exportando mercancía, tú deberías tener un BAS, un ISO 31001, que es gestión de riesgo. Deberías tener un 28000, que es seguridad de la cadena logística. Si es un puerto y además de tener toda esa normativa y OEA, deberías tener también un CITIPAC. Tener la parte interna de organizar tu casa. Entonces, esa normativa por la que nosotros vivimos a veces pensando que nos están arrastrando con la presión del cumplimiento, yo la veo como una organización interna, sobre todo que a quien tú le vendes, con quien tú haces negocio, literalmente lo que ves es que eres organizado, seguro, confiable. Alguien externo viene y valora lo que estás haciendo. Y muchas de las cosas las damos por sentada y decimos, pero yo la hago desde hace mucho tiempo. Al inicio de la exigencia de que se cumplan, porque el comercio, al ser global, una nación que cumpla, requiere que ese barco o esa mercancía donde va, también ese país que recibe, se cumplan con estas normativas. ¿Cómo fue la parte del empresariado? ¿Fue de resistencia, de no colaborar, o colaboraron a que se puedan implementar todas estas normativas? Yo entiendo que hubo resistencia, pero también más rápido de lo que uno pensó, se manejó una aceptación, porque no era una opción. Era un requerimiento internacional con cumplimiento, que en algunos de los puntos, y eso es tema quizá para otro podcast, hubo multas en momentos determinados. Por ejemplo, en 1993, cuando surge DPH, literalmente surge porque las líneas navieras habían decidido sacar a la República Dominicana de sus rutas, porque los contenedores vacíos se perdían, los usaban de almacén. Aquí estuvo el señor Caraballo, Franquís Caraballo, y expresó eso, sí. Entonces, cuando tú tienes una resistencia a ese nivel que duró mucho tiempo, te estoy hablando que las personas que hacían comercio internacional, de por sí, era un cumplimiento mínimo que tenían, incluyendo el personal que iba y hacía la gestión aduanera en los puertos. O sea, ya vivíamos, tú no ibas al delantal del puerto a las 6 de la tarde solo, bajo ningún concepto, aunque hubiese luz de sol. Eso es parte de las bromas que los que teníamos en ese tiempo la obligatoriedad operativa de manejar cosas, no íbamos solos. Pero también viene la segunda parte. Hasta ahí se fue manejando porque era una exigencia privada, lo veían así, pero viene la parte que el país se vio abocado a cumplimiento obligatorio, que fue después del 11 de septiembre. Entonces los puertos vinieron con toda la preparación que era requerida para implementar la seguridad de los puertos. Ya ahí la conciencia pasó a obligatoriedad y por ende a cumplimiento, que era sí o sí. ¿Qué nos pasó ahí? Yo creo que crecimos un poco más como país. Incluso le decía a mis colegas y a mis clientes internacionales durante el proceso de pandemia, ellos me decían, ¿cómo la República Dominicana ha logrado estas cosas en tan poco tiempo? Si nosotros, por ejemplo, en el sur de la Florida no lo hemos podido lograr y después de eso hubieron muchas huelgas y todo lo demás. Y yo le dije, por 3 razones principales.
compromiso, alianza público-privada y las ganas de hacer las cosas bien. ¿Que fue fácil? No. Pero donde hay voluntad se busca una forma. Yo recuerdo actividades y empresas que el viernes cerraron operaciones donde recibían a todos sus clientes y el lunes todos los pagos, las acciones y transacciones se hacían virtuales. Que gestionaron todo lo que era el movimiento, y aquí viene la otra parte. Antes tú no conseguías un personal del sector logístico marítimo portuario trabajando en formato mixto. Todo el mundo era presencial. Ahora no, hay una mezcla. Y yo creo que eso ha tenido mucho que ver, no solamente con la obligatoriedad local e internacional, sino con un crecimiento estratégico que se ha visto exponencialmente madurado. Y otro punto es que los líderes de esas empresas están trabajando por conseguir cosas que antes eran sueños nada más. Los cambios generacionales se ven ahí. Anteriormente, o contando ya, partiendo de 30 años atrás y hoy, República Dominicana, ¿cómo ve Nelly Sánchez el capital humano que está hoy en los puertos y en aeropuertos, en las líneas y en todo lo que tiene que ver la cadena logística? ¿Cómo evalúa si hemos avanzado o qué nos falta? Mi percepción, mi evaluación y mi experiencia, porque las tres pueden estar divorciadas, en este caso ser muy realista, es que hemos avanzado de manera positiva grandemente. Tú tienes un personal ampliamente entrenado, tienes un personal con compromiso, tú vas y en posiciones que antes eran recién salidos de la universidad, si acaso, tienes personas con maestría locales e internacionales, capacitaciones técnicas, entrenamientos rigurosos que los han llevado a un siguiente nivel. Y eso se suma a voluntad propia, pero sobre todo de los empleadores. Porque hay que invertir recursos, muchos, en tiempo y en dinero. Y el otro punto, que nos faltaría, es seguir haciendo un trabajo integral. Nos falta, sí, nos falta. Hay muchas instituciones que estamos trabajando por la educación, desde las universidades, institutos técnicos, operadores que antes ni siquiera tenían en su radar un entrenamiento tan riguroso, han puesto academias internas para sus colaboradores y han desarrollado un programa de mentoría interna. Entonces tú dirás, si hemos avanzado tanto, ¿por qué nos falta tanto? Porque nosotros todavía necesitamos que la educación logístico, marítimo y portuario sea parte de la escuela básica, no solamente de la parte técnica, no solamente de las universidades a nivel de maestría. O sea, Nelly Sánchez es partidaria de que el Ministerio de Educación incluya en su currículum la materia de logística para los estudiantes desde básica. Claro que sí. Nosotros somos una isla. Nosotros vamos a seguir dependiendo de comercio internacional. Y somos considerados, porque eso es lo que hemos vendido, por lo que hemos trabajado, en ser conocido como el hub logístico del Caribe. Entonces, para llegar y mantener esa posición, se requiere capacitación, se requiere un enfoque estratégico y seguir trabajando de la mano de manera integral, parte público y privada. Nelly, en 30 años se ven muchas gestiones públicas, gestiones privadas. Quisiera que por favor que tú me cuentes algunas anécdotas de gestiones donde tú un día fuiste un viernes y llegaste el lunes a la oficina con un nuevo gestor de aduanas o un nuevo gestor de autoridad portuaria, que son las instituciones con las cuales ustedes interactúan. Cuéntanos de ese proceso de años anteriores, porque yo conozco temas de que autoridad portuaria y aduanas lo manejaban muchas veces para repartir cuotas políticas. Háblame de eso. Mira, tengo que reírme porque
Anécdotas hay muchas. Yo recuerdo una vez un señor, tenía un nombre bien jocoso, me lo voy a reservar porque todo el que oiga tu podcast va a saber quién es. Y ese señor conocía a todo el mundo en la autoridad portuaria, el edificio administrativo principal, todo el que estaba en la locación de la aduana del puerto de Jaina, y sobre todo conocía a los gestores aduanales y operadores que iban ahí. Ese señor tenía más conocimiento técnico sin haber pasado escolarizado de manera formal que muchos subdirectores y gerentes que habían en las oficinas públicas en ese momento. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de aprender. Y él me dijo un día que él aprendió a leer y a escribir para entender los papeles que él lo mandaban a poner de un escritorio a otro. Él fue subiendo y llegó a tener buenas posiciones y puso una empresa de gestión y logística posteriormente. Dentro de todo eso, un día me dijo, yo tuve que enseñarle a un director que el significado de cada uno de los papeles que le pasaban por su escritorio podía impactar las decisiones operativas del puerto completo, no solamente de mover de un escritorio a otro. Y eso me dijo él así mismo, y uno se ríe porque todos los que estábamos ahí nos miramos y me decíamos, eso solamente se aprende aquí. Eso es pasándole la mano a los papeles. Eso no es una computadora. Tú tienes que aprender. Y otra parte que nos pasó, ¿qué te digo? Acabamos de iniciar después del I2K. Ah, sí. Todo el mundo estaba al otro día a las 8 de la mañana en sus oficinas verificando que toda la información estuviera. Y parece que alguien, cuando conversaron el tema, pensó que ese día le iban a dar vía libre a la salida de los contenedores, y varios de los clientes que eran intermediarios fueron al puerto literalmente porque había un especial y ellos iban a sacar sus contenedores ese día gratis, que ninguna institución le iba a cobrar porque no estaba registrado en ningún lado. Y tú dices, wow, parece ser que en su momento la información fluyó de manera diferente en los escritorios. Yo me imagino, si existiera el internet, o sea, no el internet, sino las redes sociales en ese momento. No, todo el mundo hubiese estado en fila. Sí. Pero la verdad es que tenemos muchas historias, pero también de personas ayudando, apoyando. Personas que le pasaron muchos desastres y cómo se volcaron en ayudar después de los mismos ciclones, que habían personas que tú encontrabas y salías tarde, que dormían en una esquina de la oficina porque no tenían los recursos para irse después a su casa. Y cuando uno investigó, ellos habían perdido todo en los procesos. Y tú ver personas que tenían muy pocos recursos compartiendo con ellos. Me dicen, no importa, en mi casa hay 5 platos, yo le doy 2, que después yo lo puedo comprar. Dar desde el deseo de compartir y de colaborar, no solamente de que te lo vieran y te tomaran una foto. Historias hay muchas, Melvin. Y un podcast que deberías hacer posteriormente es con tantas personas que tienen tantas vivencias, que te cuenten alguna de esas historias para que no se queden en el olvido. A mí me encantaría conocer una señora, no sé si está viva, ojalá, si alguien la tiene, que tenía una fritura dentro del puerto. Sí. Y cruzaban de la margen occidental a la margen oriental en Yola a comer ahí, a desayunarse ahí con la señora. ¿Tú llegabas a desayunarse ahí? Me temo que no, pero sí tenía fotos. Tenía fotos. Sí, sobre todo porque hubo un día específico que uno de los operadores de la grúa de ese momento, uno de los clientes fue a quejarse que no se podían sacar los contenedores, que las operaciones estaban detenidas. Digo yo, ¿cómo va a ser? Pero ya es un horario normal. Es que él está sentado desayunando y la señora no ha cruzado en la Yola todavía. Oh. Entonces él está sentado hasta que ella no venga y él se desayune, no hay operaciones. Entonces, ¿en serio? Pues era muy peculiar y muy famosa esa señora. Tenía
Un sazón fuerte. Según el que le espere ahí, que paralice una operación. Una operación. Bueno, hay muchos más que eso, como las historias de los capitanes que tenían que irlo a buscar del otro lado, porque la operación ya había terminado, pero el barco no podía salir. Hay muchas historias. Hay muchas historias. Ese podcast hay que hacerlo con la gente llana. Yo creo que sí. Sí. Mira, también quisiera conocer, nosotros hemos tenido una autoridad portuaria que va a cumplir el director 5 años. Anteriormente, como te dije, esa institución era utilizada para cumplir cuotas políticas, lo digo responsablemente. Y eso afectaba el desenvolvimiento, porque cada director que llegaba con un librito nuevo. Entonces, ¿de qué manera ha visto Nelly Sánchez esta gestión de gobierno con relación a la integración del sector público-privado y de qué manera ha impactado al comercio en República Dominicana? Yo entiendo que desde el punto de vista de organizarnos y respetar las reglas del juego claras, siempre hay un enlace y unos resultados más positivos. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando la autoridad portuaria tenía una escuela de capacitación. Yo llegué en muchísimas oportunidades a donar mi tiempo para entrenar personas que llegaban, que no conocían, y ya yo tenía la ventaja de la experiencia y la capacitación, y apoyaba en su momento a la persona que dirigía la escuela. Apoyé a varios directores que tuvieron esa escuela a su cargo. Y desde ese momento hasta ahora entiendo que han habido muchas anécdotas, pero también muchos resultados positivos. Yo me quedo con lo positivo porque hay un compromiso más allá que simplemente ver cuotas. Y la diferencia es, como decíamos ahorita fuera de cámara, si las redes sociales existieran en algunos momentos de la vida, las cosas hubiesen salido y se hubiesen proyectado más. La verdad es que si hubiesen salido redes sociales en ese momento, yo no sé dónde estaríamos. Pero te puedo garantizar que el personal está más escolarizado, tiene más experiencia, se preocupa más, pero siempre van a tener la oportunidad de seguir mejorando porque es un compromiso personal que debemos hacer con nuestras gestiones. Nelly Sánchez, ¿de qué manera podemos nosotros seguir avanzando? ¿Cuáles son esos retos que nos toca seguir enfrentando como nación y en el ámbito del comercio? Wow, me la pone difícil, Ercy. Yo creo que debemos hacer un trabajo de sinergia, de estrategia conjunta. Debemos seguir haciendo mentorías y capacitaciones a los colaboradores. Y ojo con esto, te lo digo desde el amor y la responsabilidad en todos los niveles de las organizaciones. Yo soy una fiel creyente que para usted ser un buen líder, primero tiene que ser un buen ser humano. Entonces, debemos desde todas las áreas poder compartir conocimiento, estrategia, pero sin olvidarnos de las diferentes unidades que trabajan en conjunto en nuestras empresas. Nos falta capacitación, nos falta compromiso, nos faltan recursos. Con mucha frecuencia, eso que se llama capacitación y desarrollo está en un presupuesto en blanco y negro. Los recursos nunca estuvieron disponibles. Aunque estuvieran en la cuenta, fueron asignados a otra cosa. Y la capacitación es la base del desarrollo. Por eso, si escolarizamos y hay un trabajo conjunto, desde la parte de la educación básica hasta arriba, en todos los niveles, público y privado, y sobre todo, que los públicos hagan un trabajo de concientización y que los privados no se olviden de su compromiso interno. Esto no es para un solo lado, no es una política, no es algo privado, es conjunto. República Dominicana ha avanzado donde estamos ahora mismo a pelear la posición de ser un hub logístico del Caribe porque estamos trabajando en conjunto, porque estamos apostando a la educación, porque estamos apostando a la innovación. Si no, no estuviésemos aquí. La inteligencia artificial llegó, nos encontró y no hay manera de que nos podamos deshacer o echarla a un lado. ¿Cómo podemos nosotros aprovecharla para
eficientizar nuestros servicios y que no sea una amenaza para el capital humano? Yo estoy convencida de que la inteligencia artificial, bien utilizada, necesita por obligatoriedad ser implementada bajo la base de un levantamiento consciente en la organización. Tú tienes que identificar qué tú necesitas basándose en lo que ya tú tienes y a dónde vas para saber qué tanto vas a usar. No utilizas una bazuca para matar un mosquito, pero tampoco una aspirina para tratar el cáncer. Entonces, todo eso se utiliza basándose en tus necesidades y en la cantidad de recursos que tú tienes disponibles. Por eso es importante organizarnos internamente a través de las estructuras, las capacitaciones. Hemos tenido muchísimos conferencistas locales e internacionales que están desarrollando estrategia, mentoring y todo lo que son las capacitaciones desarrollándose en ese tema. Las empresas no deben bajar la guardia. Yo entiendo que la inteligencia artificial no es tu enemigo, es un aliado estratégico que bien utilizado te puede facilitar la experiencia que tiene, la eficientización de procesos y la experiencia del cliente, porque ellos mismos van a servirse desde la base de la información, la trazabilidad, cómo llegar a los procesos, sin necesidad de que tú en un momento determinado lo veas como una retranca. Según algunos análisis, estoy haciendo un MBA ahora mismo y una de las partes es desarrollo de negocio y nuevas tendencias de capacitaciones y de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y las estadísticas que nosotros estamos analizando actualmente me dicen que la mayoría de los empleos que va la inteligencia artificial a requerirse ni siquiera se están estudiando. Y si tú ves ahora mismo, hay tendencia que más de 20.000 empleos, fuentes diferentes, se han creado por organismos de inteligencia artificial que se están utilizando. La gran realidad es que hay muchos que van a perderlo si usted no se actualiza, si usted no la usa a su favor, si usted sigue haciendo las cosas igual como las hacía hace 20 años, literalmente usted ya no existe en el mundo de hoy, con o sin inteligencia artificial, porque ya estamos en un universo diferente. Bueno, a las autoridades que empiecen a crear políticas para capacitar el personal en este ámbito. Háblame un poco de NS Consulting and Trading. Es la empresa que representas. ¿De qué manera el que esté viendo este podcast y necesite el apoyo de Nelly Sánchez puede contactarte, pero también cuáles son esas soluciones que le puede brindar a su organización? NS Consulting and Training viene desde la base de una necesidad estratégica identificada en nuestros clientes, y eso era trabajar soluciones integrales reales y no enlatadas ni empaquetadas. Con los levantamientos internos trabajamos liderazgo estratégico, situacional, implementación de sistemas de gestión, control y seguridad, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, mentorías y asesoría. Y a través de los 12 años que ya tenemos en el mercado, hemos desarrollado una gran cantidad de clientes locales e internacionales que, si te muestro, todo el perfil están entre puertos, líneas, aeropuertos, los que son las empresas de import-export, los que son los líderes y mujeres en el sector logístico, marítimo y portuario, a las cuales, junto con otras organizaciones que nosotros estamos apoyando y que somos parte y miembro de. Hemos desarrollado programas específicos desarrollándose para el área de logística, transporte y comercio internacional, que cuando nosotros iniciamos no había en el mercado ninguna otra empresa que los desarrollara in situ. No hacemos enlatado, hacemos un SUT a la medida del cliente, le buscamos soluciones estratégicas. Mencionaste a la mujer. ¿Cómo ves el rol de la mujer en el comercio marítimo portuario? ¿Y es una amenaza la mujer para el puesto del hombre? Veo muchas mujeres en el medio
Actualícense los hombres. Yo entiendo que no somos una amenaza. No. Definitivamente no. Somos el porcentaje más pequeño dentro de los escalafones de la alta dirección. Entiendo que las mujeres tienen más conciencia actualmente. Muchos cambios hay, muchos cambios positivos. La mujer simple y sencillamente debe seguirse preparando, seguir actualizando a dónde va a desarrollarse, no esperar que simplemente le den las posiciones. Cuando la posición llegue, usted debe estar trabajándola y estar lista para poder desarrollarla. Una de las partes más importantes que le diría a cualquiera que escuche este mensaje es: tú no eres un producto de tu circunstancia, tú eres tu elección personal. Donde tú quieres llegar va a depender de qué tanto tú te promociones, te trabajes, te concientices y sobre todo tener tu plan estratégico personal para saber a dónde quieres llegar, cuáles recursos necesitas y cómo lo vas a hacer. Pero definitivamente somos aliados estratégicos, nunca una competencia. No, de verdad que no. Pues y eso lo trabajamos a nivel local e internacional, y tú has visto que hemos estado desarrollando programas, mentorías muy enfocadas en el sector, y tenemos más de 20 años trabajando con asociaciones locales e internacionales, y te puedo garantizar que los números y los cambios son del cielo a la tierra. Desde cuando iniciamos hasta ahora, soy felizmente consciente de que los resultados positivos están ahí. Bueno, de verdad, yo reconozco el liderazgo de la mujer en el mundo del comercio marítimo y portuario, y de verdad para mí es una gran satisfacción que ustedes se abran camino y cada día, en el caso de Nelly Sánchez, que sea un espejo para que otras mujeres se vean y visualicen que en este mundo que históricamente lo dominan los hombres, ustedes tienen gran oportunidad, las mujeres. Nelly, gracias. No sé si hay algo más que quieras compartir con nosotros. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, NS Consulting RD, en nuestra página web, NS Consulting and Training. Nuestro número de contacto es 829-755-8825. El correo electrónico es nsanchez@nsconsultingrd.com. Estamos a su orden, y de verdad que entiendo que las oportunidades de seguir avanzando son de una decisión de a dónde vas. Soy fiel creyente, como dice Stephen Covey, de que ser proactivo no es limitarte a lo que tú tienes. Señores, gracias Nelly Sánchez, gracias. Y quiero agradecerte públicamente un comentario que hiciste de nuestra plataforma Nación Logística. Nación Logística es un medio digital que no solamente tiene el podcast, sino también tiene el periódico digital con el que ustedes se informan, se actualizan y pueden permanecer conectados en este mundo maravilloso del comercio. Gracias por el comentario. Realmente entiendo que si viniste a llenar un lugar, y te felicito a ti y por ende a todo tu equipo, que yo sé que trabajan bastante arduo para llegar con la calidad que están llegando a nosotros. Le voy a pagar publicidad a ese corte. Bien, señores, gracias. Será hasta otro contenido de Nación Logística Podcast.